del caso Holman Morris. El caso Holman Morris, las denuncias contra el gerente del sistema de medios públicos, no solamente lo que ha causado el interior del pacto histórico, sino además lo que han dicho, pero sobre todo lo que no han dicho los candidatos sobre este tema. Tati, yo te invito a ti porque Tati ha sido supremamente juiciosa investigando y al pie del cañón frente a estas denuncias de Holman. Tati, un resumen muy rápido de qué fue lo que pasó con Holman Morris, por qué se puso, digamos, en riesgo el escrache, para que ya empecemos a hablar de lo que sí están diciendo, lo que no están diciendo los candidatos alrededor de esto. Dale, Andrew. Pues iniciemos con que hace 2 semanas, 3 semanas, si no estoy mal, inicia el juicio contra Lina Castillo por injuria en calumnia. Este juicio Holman la acusó después de que ella hizo una denuncia a través de Scratch. La acusó y pues este juicio se viene desarrollando, incluso las audiencias preliminares fueron el año pasado. A la par de que inicia este juicio en el que se niega una preclusión, se destapa el escándalo de Caracol y estas denuncias de varias periodistas por acoso sexual y por acoso laboral. ¿Qué ocurre? A partir de esto empiezan todo el sector de izquierda a decir no, que Caracol siempre, y iban los dos, o sea, a la par estábamos nosotras denunciando que Holman Morris estaba acosando legalmente a Lina Castillo por este caso, entonces como que a la par iban los unos con los otros y ellos calladitos. Nosotros entre nosotros hablábamos y decíamos como que hay un pacto de silencio entre ellos, ellos no se pisan la cola, y por otro lado las personas alrededor teníamos pues estábamos al atento, por un lado las denuncias de Caracol y por otro lado las denuncias de Holman Morris, que llevó esto justamente en la plenaria de la Cámara de Representantes. La bancada del Pacto Histórico, es la primera vez que la bancada del Pacto Histórico pide y le solicita la renuncia de Holman Morris como director de RTBC hasta que se aclare pues las denuncias ocurridas. Entonces, después de que sale María Fernanda Carrascal, que ella dijo algo que me llamó mucho la atención, y es que esto, como que a ella siempre le decían como que tiene que pronunciarte, tiene que decir esto, y ella decía, pero es que me están exigiendo a mí cuando le deberían exigir a él, y claramente nosotros desde muchas aristas le exigíamos a él también respuestas. Incluso Cuestión Pública hizo unas preguntas dirigidas a Holman que hasta ahorita pues no contestaba. Entonces María Fernanda Carrascal sale y solicita en nombre de toda la bancada de la Cámara de Representantes la renuncia de Holman. Sin embargo, días después sale otro lado del Pacto Histórico a respaldarlo. ¿Qué nos deja ver esto? Que efectivamente es un punto que divide dentro del Pacto Histórico. El tema de Holman Morris divide. Ahora, ¿qué han dicho los candidatos? Por su parte, Iván Cepeda pues se ha mantenido, pues no ha dicho nada, se ha mantenido callado. Paloma Valencia, ella por su lado, cuando respaldó pues las renuncias de los periodistas de Caracol, y dijo que iba a hacer RTBC con respecto a las denuncias de Holman. Y además de eso, pues también hizo una denuncia contra un viceministro de la Igualdad, y pues él renunció, pero todavía se está como tratando el tema porque todavía no se ha aceptado como tal la renuncia. Y dime, perdón. Antes de que sigas, porque está muy bien tocar esos temas de lo que han dicho y lo que no han dicho los candidatos, un poco para que lo empecemos a desmenuzar, es un poco el visaje raro, y por lo que traemos este tema es porque a nosotros y a nosotras desde Cuestión Pública, y sé que a muchas y muchos ciudadanos les interesa saber cómo va a llegar el futuro o la futura presidenta, no solamente a representar la agenda y derechos de las mujeres y las minorías, sino qué va a hacer y a quiénes va a poner en el gabinete y qué va a hacer frente a presuntos o posibles casos de abuso o acoso o abusadores dentro de su gobierno. Eso es muy importante para Cuestión Pública, y el visaje raro acá es, uno, Iván Cepeda, que es uno de los candidatos más opcionados, al menos en las encuestas. ¿Qué está haciendo, qué está diciendo Iván Cepeda frente al caso de Holman Morris? Y un poco para recoger lo que dice Tati es
amigo personal de Gustavo Petro, ahora lo pone como gerente de medios públicos desde 2019. Hay una cascada de denuncias. La primera, como dices tú, Tati, la primera que denuncia es Lina Castillo, que trabajaba con él en el Consejo, es una defensora de derechos humanos, justamente utiliza el escrache, que es este mecanismo respetado y respaldado por la Corte Constitucional, para que las mujeres y las personas que sufren este tipo de acoso pues lo hagan públicamente, justamente porque el Estado no ofrece las garantías para hacerlo. Entonces el escrache es la denuncia pública que ella hace porque en el aparato judicial, digamos, no encuentra la manera, y lo que pasa entonces es que Holman Morris termina ella denunciándola por injuria y calumnia, pero esta no es la única demanda. Recordemos que la entrevista que le da la ex esposa a la W a Vicky contando episodios de violencia. Recordemos el testimonio valiente de la periodista del Tiempo de María Antonia García. Recordemos el testimonio de la exsecretaria de Holman, que incluso respalda el testimonio de Lina. Entonces es una cascada, son varios testimonios contra Holman Morris. Holman Morris no ha sido retirado del cargo, pero además no es el único presunto acosador, hay que decirlo, presunto acosador en el gobierno de Gustavo Petro. Sabemos que hubo denuncias o señalamientos contra Mauricio Liscano, también candidato presidencial y que estuvo en el DAPRE en el gobierno de Gustavo Petro, Víctor de Currea Lugo también. Entonces acá la pregunta y el visaje raro es, ¿qué está haciendo el candidato del pacto histórico? ¿Qué está haciendo Paloma Valencia? ¿Y por qué están hablando y por qué no están hablando? Entonces en ese sentido dejo la pregunta abierta y es, Tati, ya nos mencionaste que, y quiero parar ahí, que Iván Cepeda ha guardado silencio frente a esto. Les pongo sobre la mesa. ¿Qué dice eso sobre cómo va a actuar el candidato, las propuestas que tiene el candidato, y qué dice eso sobre él frente a este personaje del gobierno? Sí, pues precisamente una de las senadoras que apoyó y firmó y promovió la carta donde se firmó en apoyo a Holman Morris es Gloria Flores. Justamente hoy ellos se encuentran en un evento en Barranca Bermeja, ellos están allá juntos, o sea, es decir, sí, o sea, es para que Iván Cepeda ya hubiese hablado, ya no va a hablar porque ya el tema de una u otra forma ya se calmó un poco. Sin embargo, el silencio para mí, a veces uno como que no necesita tomar postura, con el silencio es suficiente. Entonces sí genera un poco de desconfianza el hecho que no haya hablado, no haya salido a mencionar y nos genera la duda, ¿será que en dado caso de que llegue a ganar las próximas elecciones, el gerente de RTBC aún sería Holman Morris? Esa es una gran pregunta, sí. Quisiera también... No, justo. Dale, sí, adelante, sí, dale. André. No, dale. No, que justamente antes, para que la gente lo sepa, nosotros hablábamos de las contradicciones del pacto histórico. Entonces, Dani, cuéntanos sobre eso, porque por un lado tenemos el silencio de Iván Cepeda, pero luego tenemos contradicciones porque hay unas políticas también importantes del pacto histórico, pero hay una división dentro del propio partido. Dani. Y aprovecho, entonces nos estaba preguntando la tribu, alguien de la tribu, que si podemos meter todos los casos en el mismo costal. Y aquí quisiéramos también contarles algo. Lo primero es que Cuestión Pública es un medio que se declara feminista. Y como feministas nosotros defendemos varios principios. El primer principio, que es el principio que marca, digamos, todo el feminismo, yo creo que es transversal porque hay diferentes tipos de feminismo, es que nosotros le creemos a las víctimas. ¿Y por qué? Esto tiene razones de fondo, no es solamente calificar caso por caso individual, que igual lo hacemos y lo develamos y lo investigamos, como lo han podido ver en nuestras diferentes publicaciones, sino que las estadísticas son muy amplias. En este momento no tengo la cifra exacta, pero sé que supera el 70%. El 70% de las mujeres que sufren acoso sexual no lo denuncian porque no les creen, porque es muy difícil tener pruebas. Es decir, imagínense ustedes una situación en la que están en una reunión con su jefe, los dos están solos y esta persona se le acerca e intenta besarte a la fuerza a pesar de tu negativa, habiendo además una posición de poder. Entonces, digamos que es muy difícil tener pruebas de estos casos y por eso nosotras siempre tomamos posición por las víctimas. ¿Y por qué las contradicciones? Yo pienso que hay profundas en el pacto histórico, sobre todo viendo la carta de apoyo de algunas mujeres a Holman Morris, incluyendo, como lo decía Tatiana, la senadora Gloria Flores. Ellas alegan la presunción de inocencia, la no existencia de sentencias judiciales que prueben los delitos presuntamente cometidos por Holman Morris.
Y esto resulta contradictorio para el proyecto político del pacto histórico porque ellos pelean muchas cosas que no tienen sentencia judicial, pero que son verdades históricas. Y aquí es muy importante recordarle a la audiencia que el escrache está protegido por la Constitución por la Corte Constitucional, es decir, hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad, pero además es una herramienta que es fundamental no solamente para el feminismo, sino para quienes defienden a las víctimas del conflicto armado. Y si ustedes no recuerdan, el día de hoy, por ejemplo, Mario Montoya no tiene una sola condena por falsos positivos. Álvaro Uribe no tiene una sola condena por falsos positivos, pero el proyecto político de la izquierda en general ampliada y la del pacto histórico, así como todos los defensores de víctimas, de quien yo creo que tal vez la persona más importante es Iván Cepeda, que ha dedicado toda su vida a la defensa de las víctimas, es el mecanismo del escrache. Les voy a poner un ejemplo a la audiencia para que entiendan la importancia del scratch y por qué no podemos dejar que por defender a una persona de un proyecto político se ponga en duda el derecho al scratch. Y es, o sea, es simple y llanamente el mural de quien dio la orden. Esa es un ejercicio de scratch muy poderoso que ha servido en Colombia para hacer memoria y para hacer justicia. Puede que no hayan condenas contra estas personas, pero sabemos que ellos eran los responsables en los cargos más altos del Estado en el momento en que se cometieron 6.402 falsos positivos. Y por eso ese discurso ha estado protegido por la Corte Constitucional también. Entonces es muy contradictorio que un proyecto que ha defendido el scratch con uñas lo ponga en duda por defender un solo miembro de un partido. Y por eso también resulta tan valioso que, por ejemplo, la bancada del pacto histórico de la Cámara de Representantes de las mujeres, hay que decirlo, fueron solo las mujeres de la Cámara de Representantes, hayan firmado un comunicado que leyeron públicamente en el que exigían la salida de ellos. Y como dice Andre, pues esto denota que hay unas fracturas al interior de la colectividad donde estos temas no se han resuelto. Sí, Dani, qué pena, ahí te interrumpo, y es precisamente algo que nos llama mucho la atención. Me metería. Porque yo lo planteo. Ajá. Eddie, Tati y Eddie. Dale, no, iba a ser un pequeño punto que precisamente la bancada de las mujeres del pacto histórico es una bancada que se ha comprometido con los derechos de las mujeres y ha sacado proyectos muy buenos. Uno de ellos, y pues yo diría que de los más representativos es el de Son Niñas No Esposa, que también fue junto a Jennifer Pedraza, pero que han sido proyectos dedicados a proteger las mujeres. Entonces, el hecho de que haya sido justamente la Cámara de Representantes, que también es una colectividad también un poco más joven, sí me pareció muy interesante y muy diciente, por así decirlo, que se hayan parado y hayan dicho, no, queremos que lo retiren del cargo. Eddie. Sí, y yo veía esa fractura, quizás no tanta fractura del proyecto político. Y yo creo que es algo que además le vienen como criticando al pacto histórico desde hace años, y es como que los temas de las mujeres terminan relegados un poco cuando se discuten otro tipo de temas, ¿sí? Entonces, claro, hay unas grandes banderas que son los principales proyectos de este gobierno, pero entre esos no resulta estando el de la mujer, y cuando no sé, cuando hay como asuntos donde terminan involucradas mujeres que están en contra, bueno, que terminan siendo en contra de la política del partido, como que se hace a un lado, se relega o se le quita importancia en lugar de lo demás, ¿sí? O sea, como que dentro del proyecto político lo demás termina siendo un poco más relevante que los asuntos de las mujeres. Y yo quiero, o sea, un poco que cerremos este visaje raro de nuevo, es con o sea, este tema es tan importante y por eso lo mencionamos como un visaje raro, porque para cuestión pública, pero para el país es muy importante saber qué van a hacer los candidatos presidenciales de cara a la protección no solamente de las mujeres, sino de las comunidades. Entonces, en el caso de Iván Cepeda, yo me vuelvo a lo que dice Tati, y es una pregunta directa al candidato es, si usted llega a ser presidente, ¿qué va a hacer con personas como Holman Morris? Recordemos, y una cosa que dice Edir es muy importante también, recordemos que Francia Márquez se va del proyecto político de Petro. Recordemos la molestia que le generó a ella la figura de Benedetti, no solamente por los temas de corrupción, sino también por las denuncias y señalamientos contra Benedetti en ese sentido. Y ese también fue el sentir de varias ministras del gabinete en ese momento. Ahora, Iván Cepeda tiene una mujer
como vicepresidenta, como ella que y es, claro, tenemos a una figura de representación de diversidad muy importante, pero sabemos que eso no necesariamente implica que vaya a haber un cambio sustancial en la agenda. Entonces, por eso la pregunta de este visaje raro es, ¿qué va a hacer, señor candidato Iván Cepeda? Y quiero cerrar, Tati, para que nos cuentes. Ya sabemos que Paloma Valencia, por ejemplo, sí se ha pronunciado frente a los temas de esta ola de denuncias. Quiero saber, Tati, qué ha pasado con Abelardo de la Espriella, y quiero que cerremos también un poco, me quiero quedar con lo de Paloma Valencia, porque no es solamente el hecho de sus pronunciamientos, sino que ella reaviva en una conversación con Caracol el tema de la ideología de género, que queremos que cerrar con Edier. Pero entonces, Tati, antes de eso, ¿qué dijo Abelardo de la Espriella frente a este tema? Y me quedo con una última pregunta que te hago a ti, y es, ¿por qué necesariamente que Paloma Valencia sea mujer y se pronuncie sobre estos temas no significa que si llega vaya a representar la agenda de las mujeres? Tú que has estudiado sus propuestas. André, esa pregunta me llama mucho, porque precisamente nosotros recientemente hicimos una nota donde decíamos, miren, la participación de las mujeres está muy baja en el Congreso, queremos que haya más mujeres en el Congreso, y hicimos una nota que se dice, amiga, date cuenta, nos ganan por ventaja y por visajes raros, y nos decían en los comentarios, entonces votemos por Paloma, que ella es una mujer. Pues resulta que, haciendo como la indagación profunda a las propuestas que hay, que tiene la senadora Paloma Valencia, ella no, o sea, no hay unas propuestas profundas para las mujeres, para la agenda feminista, no las tiene. Hay unas iniciativas, o sea, sí hay unas iniciativas de mujeres emprendedoras, pero iniciativas como tal de la agenda de mujeres feminista, no la tiene, y también pues de una u otra manera sería un poco irónica, sabiendo su postura política y durante los años que lleva en el Congreso, cómo ha defendido o ha estado en contra de algunas políticas, y pues teniendo en cuenta que ella no representa el feminismo en el Congreso. Y la otra pregunta, ¿me la recuerdas? Ya me acordé, de Abelardo de la Espriella. Resulta que Abelardo de la Espriella puso su buffet. Sabemos que el buffet de Abelardo es bastante amplio. Él salió en Caracol, justamente, me llama la atención que ha tenido bastante espacio en Caracol, a decir que que él mismo iba a defender a las mujeres que presenten sus denuncias, que él mismo las iba a defender. Entonces, eso fue lo que él dijo, pero sabemos que las propuestas de él pueden llegar a ser un tris populista. Yo creo que si lo hará, vamos a ver si ocurre, si de una u otra manera las mujeres se animan a denunciar y para que él mismo las defienda, ya eso quedaría. Sin embargo, igual lo mismo que relacionadamente con Paloma, su enfoque es cero feminista en sus propuestas, que pues están publicadas en su página web. Son más enfocadas a la seguridad de las mujeres, que sabemos que el discurso de él es más enfocado a seguridad, pero no hay una propuesta feminista, y tampoco hay una propuesta de enfoque de género en sus propuestas. Listo. Dani nos acompaña hasta acá. Dani, mil gracias por estar acá con nosotras. Muchas gracias a ustedes, a toda la tribu. Les invito a que todos se suscriban. Tenemos grandes investigaciones de calidad. Vienen muchas más cosas en estas presidenciales para desentrañar todos los visajes raros y todo el upside down de la política colombiana. Así que suscríbanse a nuestros newsletters, compren la suscripción de Cuestión Pública y únanse a la tribu para tener todo de calidad y en primicia para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Dani, abrazo. Yo quería, antes de pasar con Eddie, yo quería decir una cosa justamente sobre las propuestas de Abelardo, y es que una de las propuestas grandilocuentes de El Tigre, como se dice, Abelardo de la Espriella, es cadena perpetua y encierro total para violadores de niños, ¿no? Pero justamente, ¿qué tan factible y qué tan plausible es esa propuesta? En la investigación que hizo Cuestión Pública de El explotador eres tú, Tati, corrígeme si no es así, solo el 3%, hay un 97% de impunidad frente a la investigación de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Antioquia. Es decir, casi solo el 3% incluso llegaban a término de imputación, incluso de fallo. Es decir, hay un 97%. Entonces, el problema acá no es que pasen
toda la vida en la cárcel. El problema acá es que ni siquiera llegan a esa instancia. Entonces es muy importante preguntarle al candidato cómo va a ser eso plausible, ¿no? En temas digamos, en estas agendas. Y Eddie, paso contigo porque justamente uno de los capítulos que más ha generado debate es el comentario de Paloma Valencia frente a la ideología de género en una entrevista con Caracol Televisión. Recuerdo que Oviedo decía, yo voy a ser la voz de las comunidades LGTBIQ, pero cuando le preguntan a ella qué es lo que nos dice y cuál es el análisis que haces tú sobre esto. Sí, yo antes mencionaría de lo que estaban conversando ahorita. Y mi pregunta es un poco por qué ahora es que vuelven a surgir todos estos discursos, por qué ahora es que Abelardo de la Espriella habla de defender a las mujeres, por qué ahora es que Paloma Valencia habla de que Colombia ya es hora de que tenga una mujer presidenta. Y justamente yo creo que como que uno vuelve y habla, no sé si recuerdan, pero en las elecciones pasadas o en las elecciones de hace 8 años, como que siempre el tema también de los violadores, la cárcel y las condenas y la pena de muerte y todo esto para violadores vuelve y surge. Y es como, son temas un poco también populistas, siento, como de ideas de que la gente tiene, pero que en realidad son muy difíciles de llevar a cabo, son muy difíciles de implementar, de que se acepten, van incluso algunas en contra de la Constitución, pero es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Es como lo que más les mueve, y ahí siento yo entra nuevamente el tema de la ideología de género, y es que ahorita estamos cumpliendo una década de todo este escándalo de las cartillas, no sé si se acuerdan en el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016, Claro. de todas las cartillas, donde supuestamente a través de cartillas se estaba intentando cambiar, como reorientar, si se quiere, como la identidad de género de los niños y las niñas. Y pues volvemos como en este discurso, me puse a revisar las cifras, por lo menos del DANE, y resulta que la población LGBT en Colombia para entre 2024 y 2025, que se reconoce como tal, es del 1.1%. Pero es un tema que aterroriza a gran parte de la población y entonces se tienen que definir políticas y casi que se ponen presidentes o se aprueban plebiscitos o no, dependiendo de este tema que es tan álgido y que realmente viene afectando a una población pues que está marginada y que es muy, muy, muy pequeña. Incluso revisando las cifras del DANE, esta población vendría reduciendo. ¿Sí? Entonces, para 2022, que esto se hace con base en la gran encuesta de hogares del integral de hogares del DANE, en 2022 la población era del 1.3%. O sea, estamos hablando de que es una población muy, muy, muy pequeña dentro del país. Internacionalmente se reconoce que es cerca del 9-10% a nivel mundial. Entonces uno diría, bueno, si es así, ese 10% podría estar como por ese nivel aquí en Colombia. Entonces lo que tenemos es un montón de gente que no ha salido del closet, pues, o que no se reconoce como parte de la población LGBT, y entonces lo que tenemos quizás, que va un poco en contravía de lo que dice Paloma Valencia, ¿no? Paloma lo que dice es que esa ideología de género lo que está haciendo es convirtiendo a los niños y a niñas como parte de la población LGBT, o que quieren ser trans, pues, y en realidad lo que pareciera más bien es como que simplemente se están reconociendo, como que tienen las garantías suficientes para poder reconocerse como tal. Y ahí les doy otro dato, y es que en esta encuesta del DANE la divide por población. Entonces, por grupos etarios sabemos cómo se distribuye la población LGBT y la población no LGBT. Y lo que tenemos es, claro, quizás en una población de entre 18 y 28 años pareciera ser un poquitico más alta en la población LGBT. Creo yo que eso tiene que ver con lo que les mencioné ahorita de las garantías que tienen como los adolescentes o los jóvenes de salir un poco del closet, como de vivir su vida un poco más tranquila, como de las garantías de los derechos que se han conseguido en las últimas décadas, pero vemos una disminución muy, muy importante en la población de mayor edad. Entonces vemos como que en esta tabla poblacional, las personas de más de 46 años de la población LGBT son muchísimo menos que la población no LGBT, o sea, la población heterosexual y cisgénero. ¿Qué vemos ahí? Pues que efectivamente o sea, muchos de estos seguramente responden a la muerte, que la esperanza de vida, por lo menos de la población trans, es de 35 años. O sea, esto es una esperanza de vida que no vemos hace siglos y la tenemos en una población actualmente que es la que está luchando precisamente por este reconocimiento y por estos derechos, que es lo que se les están negando y que es lo que ahora quieren decir, que se trata de ideología de género y que es como para convertir a las personas a que cambien su identidad y demás. Eddie, yo te quería agregar una cosita, porque nosotros estábamos haciendo un estudio y nos dimos cuenta que la ONU en el 2023 sacó un informe en el que se decía
que se utiliza ideología de género, la gente las personas que utilizan la palabra así como ideología de género, que tienen una tendencia a la derecha, la usan para desinformar. Y esto ha ocurrido, por ejemplo, con nosotros, por ejemplo, con las terapias, todo ese tipo de cosas que dicen ideología de género, de una vez están atacando a los niños, es en contra de los derechos, y precisamente utilizan ese término para desinformar y generar como estas campañas o estas iniciativas que al final terminan desinformando y terminan haciendo como ese punto de quiebre, y lo que tú dices, esto no es algo que se está utilizando ahorita y se sigue utilizando, es porque la gente no está siendo consciente de que eso no va a ocurrir, la Constitución no se va a cambiar, como por ejemplo lo que tú mencionabas acerca de la cadena perpetua. Sí, y yo llamaría la atención un poco cuando hablas de ese es como ese gran bien, como esta población sagrada para todos y todas los colombianos. Y entonces, claro, bajo esta figura de la protección a la niñez, como que mucha gente como que trata de enarbolar esas banderas y atacar a ciertos grupos y demás, pero lo que vemos cuando empezamos a investigar y a trabajar, a ver un poco cómo legisla el Congreso, es que estos partidos que se dicen apoyar un montón a esta niñez, luego vemos que cuando tocan los intereses de la industria, por ejemplo, de estas grandes empresas tecnológicas, ahí uno ve como muchos de ellos terminan casi que arrodillados diciendo como no vamos a permitir que se legisle o que se les como que se le quiten ciertos, no sé si derechos o como ciertas potestades que tienen las empresas tecnológicas en favor un poco de la niñez, sino que por encima un poco de todos estos derechos y demás está el mercado y pues nada, las empresas pueden autorregularse y pueden decidir como cuáles son las reglas que deben seguir para proteger a los niños y a las niñas. Claro, además que en campaña es muy popular mencionar y abogar y abrogarse el derecho a proteger a los niños, ¿no? Pero realmente, ¿qué están haciendo? Que ese es otro visaje raro. Y acá meto la cuñita a propósito de lo que dice Edier. El año pasado, en Cuestión Pública, nosotros sí publicamos una investigación que se llama La batalla que ganaron las Big Tech para debilitar la regulación que buscaba cuidar la salud mental de los niños y niñas. Por favor, vayan, porque este es el debate en este momento. Pero bueno, yo quiero cerrar este capítulo, este tema de visajes raros con 3 visajes raros. Eddie, ¿tienes algo por decir ahí? Antes de que... Y es que si no conocen la investigación, si no conocían esa investigación, de pronto es porque no nos siguen en redes, entonces los y las invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales o que se suscriban a la tribu de Cuestión Pública. Maravilloso. Entonces yo cierro con 3 visajes raros aquí y vuelvo. La pregunta para Iván Cepeda es, si usted llega como presidente, ¿qué va a hacer con casos de señalamientos de acoso y de abuso sexual por parte de integrantes del mismo gobierno, como el caso de Holman Morris? Ese es un visaje raro, él no se ha pronunciado. ¿Qué va a ser candidato? Segundo visaje raro, Abelardo de la Espriella, propuesta populista. Se quiere defender a los niños, pero ¿cuál es la propuesta realmente plausible y que puede hacerse para proteger a las infancias en Colombia? Porque el país tiene una deuda enorme frente a eso, y ya dimos los datos. Y frente a Paloma Valencia, el hecho de que sea una mujer no significa que represente la agenda de las mujeres, y quiero hacer hincapié en lo masculinizada que está esa campaña, y eso nos va a dar pie para pasar al siguiente tema, y es, si ustedes se dan cuenta, acá Iván Cepeda, a quien dirige, toda su narrativa es hacia Álvaro Uribe, las campañas y las vallas del Centro Democrático es Paloma Valencia, la de Uribe. Y acá el que dice, Abelardo dice, es que el enemigo es Iván Cepeda, pero ¿dónde está la agencia y dónde está acá la representación? ¿Por qué esta campaña está tan masculinizada? Eso es un tema. Y el visaje raro también para Paloma es, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la propuesta seria y estructurada frente a una agenda feminista? Porque las mujeres somos mayoría en Colombia. Y les estoy hablando de una candidata que en el pasado ha dicho que quería dividir el Cauca entre mestizos e indígenas. Y ahora estamos justamente hablando de esta propuesta, Paloma, de la ideología de género. Entonces, candidata, la pregunta del visaje raro acá es, ¿qué va a hacer en términos reales para proteger a las minorías con las que usted no necesariamente está de acuerdo, pero que también hacen parte del país, y de nuevo volver a llevar la campaña y tener el lugar que tiene, porque la campaña está sumamente masculinizada? Y con esto paso, ya nos quedan muy poquitos minutos, pero quiero que cerremos los 2 bloques sucintamente. ¿Eddie? Sí, yo solo diría algo, y es que, digamos que técnicamente la candidata ya ha respondido, y lo que ella ha dicho es como
que básicamente los derechos de estas minorías están protegidos por la Corte Constitucional, pero el problema es que no se han implementado. O sea, estos derechos realmente hoy en día no existen muchos de estos derechos porque el Congreso no los ha implementado, por más de que la Corte ya haya ordenado, por más de que les exija, y que aún así, pues estos derechos, digamos, en un gobierno puede fácilmente tumbar o puede tratar de echar para atrás muchos de los avances que se han hecho. Entonces siento que aún así, como que así ella pueda decir o alguien pueda decir que ella ya ha respondido en parte la pregunta, creemos que de fondo no lo ha hecho. ¿Sí? O que su respuesta ha sido como un poquito como tratando de no ser tan honesta, o como que no tan de frente como realmente lo que piensa, lo que haría una vez llegue a la presidencia frente a los derechos y a las garantías que tienen como para sus vidas y para el ejercicio de su ciudadanía y demás de estas poblaciones.